Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de cómo Jesús podía sanar con sus manos, de cómo podía hacer los milagros que hacía. Y Él, su principal misión aquí con nosotros fue mostrarnos cuál era el camino hacia la divinidad, cómo cualquiera de nosotros podíamos lograrlos, a lograr esa iluminación a través de una práctica espiritual, a través de la fe, a través de la compasión, del amor, a través de unas creencias que nos hace desprendernos de todo lo que ya no nos sirve, de todo lo que hemos creado o programado en toda nuestra vida y que hemos fijado como creencia, para pasar a un nuevo estado de conciencia más amplio, donde vemos las cosas con esa quietud interior y somos capaces de discernir con una conciencia más abierta, con una aceptación mayor. Cuando hablo de aceptación no significa que aceptemos todas las cosas sin cuidarnos. Tenemos que cuidarnos, tenemos que amarnos a nosotros y amar al prójimo, pero también tenemos que entender que el amor tiene que estar dentro de nosotros y tenemos que poner ciertos límites. Pero Él nos mostró todo ese camino de luz, todo ese camino a través de todas sus enseñanzas, para dejarnos aquí ese legado tan importante. Como la humildad forma un papel importantísimo para lograr esa iluminación. Cómo tenemos que desprendernos de la parte superficial y material, no darle tanto poder y tanta importancia a las cosas materiales, a las cosas que no tienen tanto poder como nosotros pensamos. Sin embargo, en la vida actual vivimos, como ya he comentado en muchos vídeos, con todas estas creencias que nos amoldan desde que somos muy pequeños y que creemos sumamente importantes, y nos olvidamos de lo que somos, de nuestra esencia, de nuestro ser. Y Jesús nos dejó, como he dicho, todas estas enseñanzas, no desde la iglesia tal como la muestran, la han construido, esa no es la verdad de que venía Jesús a mostrarnos. La verdad, en uno de los evangelios gnósticos que está escrito es en los evangelios de Tomás, entre otros, y ahí se habla de muchas de las formas que él proponía con sus parábolas, con todas sus enseñanzas, de cómo debemos de hacer ese camino y de lo importante que es la importancia, ¿no? Porque es como comento, él nos mostró que todos podíamos lograrlo, que todos somos hijos de Dios, somos la carne de nuestra madre tierra, porque nuestra madre tierra nos sustenta en la parte física, en la parte terrenal. Ella es la que nos da este cuerpo, nos da la salud, es la materia. Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre nuestra madre tierra dando este amor, porque ella nos cuida, nos protege y nos nutre en la parte material, y también equilibrando la parte espiritual, que es la parte del Padre, del Padre celestial, que es la parte más elevada de lo que somos. Por eso no podemos olvidar de que ambas se complementan, es decir, la parte de nuestra madre y la parte de nuestro Padre. Y es lo que somos, es la unión de ese amor, y es lo que aquí pues manifestamos en este cuerpo, ¿no? Y lo que somos en la esencia también, en la esencia espiritual. Entonces Jesús hablaba del Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, y todos somos hijos de Dios, somos hijos también de nuestros padres terrenales, pero que damos tanta importancia a la parte material, como digo, que olvidamos la esencia de lo que somos, y nos ocupamos muchas veces en entrar en la paz, en la tranquilidad o en la felicidad, pensando más, y lo que conseguimos cuando queremos avanzar para encontrar la felicidad es justamente hacemos lo contrario, porque pensando más
no vamos a encontrar la paz ni tanta felicidad como pretendemos. Esa no es la forma ni la fórmula, es justo todo lo contrario. Es en la que tú, en el silencio, en estar desconectado de todo este ruido, y es donde vamos a centrarnos en estas prácticas espirituales. Por supuesto, el tener conocimientos, sabiduría, te la va dando el tiempo, la práctica. Pero concretando a lo que vamos hoy, no me quiero dispersar, Jesús nos dijo que nosotros podíamos hacer milagros, igual que incluso mayores que Él. ¿Por qué? Porque la fe es sumamente importante en todo esto. La fe es ese saber que, pero con certeza, que todo es real, que todo lo que no vemos es real, pero aunque no lo veamos, lo vemos desde el corazón, desde nuestro espíritu. Y sabemos que la vida real, como digo siempre, está más allá de lo que vemos físicamente. Que esto es solamente, aquí estamos de paso, y es muy importante lo que hacemos el día a día, y nutrirnos desde esta parte espiritual es muy importante. Y podemos hacer milagros, podemos hacer sanar. Hay muchas sanaciones, muchas terapias energéticas que tratan la energía desde esta parte espiritual, desde la conciencia, desde las conexiones, hay muchas técnicas, como digo, pero por ejemplo, Jesús curaba con las manos, él ponía las manos y era capaz de sanar, capaz de sacar incluso demonios, y nosotros lo podemos hacer. Todo lo que creamos lo vamos a crear. ¿Cómo lo vamos a crear? Desde esa conciencia, porque la conciencia es la conexión de mente y corazón, de espíritu y cuerpo, de lo que es la parte femenina y masculina. Por ejemplo, en la llave de la vida, que se conoce lo que es la cruz de Han, pues representa también, es una llave muy poderosa, porque es la que nos abre a esa parte de donde nosotros pertenecemos realmente, nos abre la llave a ese reino celestial, y todos tenemos esa llave dentro de nosotros mismos y podemos abrir esa puerta, pero a través de la fe, a través del amor, porque la fe es un amor inmenso, teniendo esa certeza de que todo lo que no vemos existe porque está dentro de nosotros, lo podemos percibir, lo podemos sentir, lo podemos ver con otros ojos internos. Tenemos la glándula pineal, tenemos ese tercer ojo que se amplía y te hace percibir mucho más allá de lo que es tangible, y la sanación ocurre con estas técnicas, estas terapias energéticas, y funcionan realmente cuando funcionan mejor mientras más fe tienes, al igual quien la recibe, porque todos los enfermos que acudían a Jesús creían en Él, tenían fe en Él, y por eso funcionaba todo lo que Él hacía, porque las personas se lo pedían con mucha fe. Cuando tú acudes a un terapeuta, tienes que tener fe también. Si acudes con dudas, mi consejo es que no acudas, porque no va a funcionar, porque sencillamente no tienes esa creencia, no va a haber esa conexión para que te funcione. Tiene que haber esa conexión por ambas partes, y ahí es donde ocurre el milagro. Podemos hacer milagros. Yo he conocido milagros, no solo cuando los hacía Jesús. A día de hoy se dan los milagros porque existe esa fe, esa conexión, esa conexión entre ambas partes, entre el paciente y la persona que da la sanación. Y bueno, cuando vas a hacer una sanación o quieres que te sanen, tú mismo te estás creando
algún síntoma, porque tú ya estás viviendo en un programa de creencias. Ya hice un vídeo sobre los programas, las creencias, cómo nos limitan, cómo nos hacen, pues es como un programa, un chip, ¿no? Que creemos que todo es de una forma determinada y vivimos con esas limitaciones que nos ahogan, porque nos limitan tanto que nuestro espíritu nuestra alma se queda muy limitada, muy atrapada, y no somos capaces de llevar nuestra vida desde nuestro ser y nuestra esencia. Eso realmente es muy conflictivo para nosotros, porque no estamos siendo nosotros mismos, estamos viviendo en esos programas. Y bueno, ya ni qué decir con las personas que viven con adicciones a cualquier cosa, da igual lo que sea, cualquier adicción. Es un programa que está arraigado y que te está martirizando, porque realmente no te hace feliz. Eso, como hemos hablado en otras ocasiones, son picos de felicidad falsos, que después las caídas son mucho mayores que esos picos de felicidad. Entonces es un bucle. La energía crística, que la llamamos todos, porque la escalera de Jacob está en nuestra columna vertebral. Tenemos la energía Kundalini, y justamente en esta energía existe un líquido crístico, que es un aceite. Es un aceite que cuando va pasando y se va elevando por nuestros chakras a través de nuestra columna vertebral, llega a la parte más elevada, a la parte donde nos podemos iluminar, donde podemos conectar con nuestro espíritu, con nuestra parte más elevada. Y eso no tenemos que ser Buda para hacerlo. Es decir, no podemos preguntarnos cómo conseguirlo, simplemente hay que practicarlo. Hay que practicarlo con fe, hay que ponerse, porque si nos pasamos la vida preguntándonos el cómo, el por qué, todo esto son cuestiones que nos desvían de lo que somos. Tenemos que escucharnos a nosotros mismos y hacer lo que sintamos, pero desde nuestra esencia, porque si lo hacemos desde nuestro ego nos perdemos. El ego simplemente hay que educarlo, ¿no? Hay que transformarlo, hay que hacer alquimia para poder vivir con el equilibrio desde nuestro centro. Entonces, como decía, hay muchos casos de sanaciones a través de terapias que han funcionado. Los esenios utilizaban también las prácticas espirituales a través de sus manos. En las sesiones de Reiki se hacen también. Esto ocurre incluso a distancia. ¿Por qué? Porque existe un campo energético cuántico, que todo, absolutamente todo está interconectado. Eso funciona así. Y eso, bueno, ya Jacob Greenberg lo decía, no existe la latiz, donde todo, absolutamente todo está conectado. Y bueno, curanderos y muchas personas como Pachita, muy conocida, hacía intervenciones quirúrgicas sin anestesia y bueno, sin quirófano, hacía cosas que eran incluso muy sorprendentes, ¿no? Pero en el campo energético, todo lo que podemos imaginar, con la fe, con la conexión y con las técnicas adecuadas, se pueden lograr, se puede conseguir. Y realmente es maravilloso ver cómo ocurren milagros, cómo se dan esos milagros, y por supuesto aceptando la voluntad de Dios siempre, porque no se trata de lo que yo quiera, se trata de que yo lo pongo en manos de Dios. Pero eso cualquier persona que trabaje tiene que saber que existen seres de luz, que esa energía de Dios, que la energía crística está todo en nosotros, porque nosotros tenemos ese microuniverso, pero estamos conectados al macrouniverso. Y todo, cuando se pide desde la fe y la voluntad, como si ya estuviera dado, se dará. Por eso Jesús decía: quien tiene se le dará, y quien no tiene, lo poco se le quitará. Entonces, un camino hacia la luz interior que todos portamos es encontrar esa llave de la vida, esa llave del reino celestial que nos ayuda, que nos va a ayudar a vivir en un estado de paz, de iluminación, a no tener miedo de nada,
a saber que pase lo que pase, realmente no pasa nada, porque estamos confiados en Dios, estamos confiados en que esto es una parte, una pequeña parte de lo que somos realmente, que somos mucho más de lo que vemos, mucho más de lo que creemos, y en esa confianza, en esa fe nos depositamos y vamos a crear y podemos hacer milagros, podemos hacer como los hacía Jesús. Y ese camino que él anduvo aquí fue todo un ejemplo a través de la humildad, del perdón, del amor, de la compasión, de tantas cosas que nos brindó, tantos regalos que nos dio para mostrarnos ese camino de iluminación. Fue todo el ejemplo en toda su vida. Ya la resurrección fue el dar por sentado y por seguro que la vida existe tras esta vida, la vida verdadera existe tras esta vida y que nos está esperando, y que esto es una preparación para lo que nos llegará después. Entonces, no tengamos miedo, no tengamos tantas dudas, no le demos tantas vueltas a la cabeza y confiemos siempre en Dios desde el corazón, desde la humildad y desde el amor. Hay que amar al prójimo como a sí mismo, no hay que entrar en división, en competición, en guerras. Simplemente tenemos que unificarnos y sobre todo, porque si la conciencia, nos uniéramos en conciencia elevada, el mundo sería muy distinto a lo que es ahora, porque actualmente estamos programados para que exista competencia, existan guerras, existan diferentes por motivos de política, de religiones, de mil asuntos, para que estemos siempre divididos. Ya sea feminismo, machismo, siempre va a haber algo. Incluso dentro de la espiritualidad se mueven también muchas cosas que al final nos dividen. Entonces, ese no es el camino. Ese no es el camino que vino a mostrarnos Jesús. El camino es el verdadero amor, la verdadera compasión, y esa es la conciencia crística, esa es la conciencia que te hace sentir quién eres tú, te conoces, te da ese autoconocimiento y te abre las puertas hacia la verdad, hacia lo que eres y hacia Dios. Espero que este vídeo te haya ayudado, te haya gustado, compártelo, suscríbete a mi canal que es gratis y bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.